El pastor reformado. Por Richard Baxter. Capítulo 1. Mirando por nosotros mismos. Sección 1. La naturaleza de esta supervisión. Consideremos en qué consiste mirar por nosotros mismos. Punto 1. Miren que la obra de la gracia salvadora haya sido llevada plenamente a sus propias almas. Miren por ustedes mismos, no vaya a ser que no tengan la gracia salvadora de Dios que ofrecen a los demás y sean extraños a la obra efectiva de ese evangelio que predican. No sea que, mientras proclaman al mundo la necesidad de un Salvador, sus propios corazones la descuiden y se pierdan del interés en él y sus salvíficos beneficios. Miren por ustedes, no vaya a ser que perezcan mientras llaman a otros a cuidarse de perecer, y no sea que mueran hambre mientras preparan alimento para ellos. Aunque existe una promesa de resplandecer como el firmamento para aquellos que enseñan justicia a la multitud, Daniel 12:3, esta supone que primero se han enseñado ellos. Considerándolo de forma simple, su propia sinceridad en la fe es la condición para su gloria, aunque sus grandes labores ministeriales puedan ser una condición para la promesa de una gloria mayor. Muchos han advertido a otros para evitar que vayan al lugar de tormento mientras ellos mismos se apresuraban hacia él. Muchos predicadores están ahora en el infierno, habiendo llamado cientos de veces a sus oyentes a tener el mayor cuidado y diligencia para escapar del mismo. ¿Puede alguien razonable imaginar que Dios debería salvar a las personas por ofrecer la salvación a otros mientras la rechazan ellos mismos y por decirle a otros esas verdades que ellos mismos descuidan y abusan? Muchos sastres que van en harapos elaboran ropas costosas para otros, y muchos cocineros apenas se lamen sus dedos cuando han cocinado los platos más caros para otras personas. Créanlo, hermanos, Dios nunca salvó a nadie por ser un predicador, ni porque ser un predicador capaz, sino porque era una persona justificada y santificada, y, consecuentemente, fiel en la obra de su Maestro. Miren por tanto por ustedes primeramente, de que sean aquello que persuaden a sus oyentes a ser, y crean aquello que persuaden a sus oyentes a creer. Tengan en el corazón a ese Salvador que ofrecen. Aquel que les ordenó amar a su prójimo como a ustedes mismos suponía que ustedes mismos se amarían y que no se aborrecerían y destruirían a ustedes mismos y a su prójimo. Es algo temible ser un creyente nominal sin estar santificado, pero es más terrible ser un predicador no santificado. ¿No les hace temblar cuando abren la Biblia el hecho de que puedan estar leyendo la sentencia de su propia condenación? Cuando escriben sus sermones, pocos se imaginan que están escribiendo acusaciones contra sus propias almas. Que cuando están argumentando contra el pecado, están agravando los suyos propios. Que cuando proclaman a sus oyentes las inescrutables riquezas de Cristo y su gracia, están publicando su propia iniquidad al rechazarlas y su infelicidad al estar destituidos de ellas. ¿Qué pueden hacer al persuadir a las personas hacia Cristo, al sacarlas del mundo, al instarlas a una vida de fe y santidad si sus conciencias, de estar despiertas, les dirían que todo esto que dicen es para su propia confusión? Si hablan del infierno, están hablando de su propia herencia. Si describen el gozo del cielo, están describiendo su propia desgracia, ya que no tienen derecho a la herencia de los santos en luz, Colosenses 1:12. En su mayor parte, pueden hablar de ello, pero será contra sus propias almas. Oh, miserable vida la de un hombre que estudia y predica contra sí mismo, y pasa sus días de camino a la condenación propia. Un predicador sin experiencia y gracia es una de las criaturas más infelices sobre la faz de la tierra, y aún así, muchas veces es insensible a su infelicidad, porque ha tenido tantas cuentas que parecen el oro de la gracia salvadora, y tantas piedras preciosas espléndidas que recuerdan a las joyas cristianas, que rara vez se ve atribulado por pensamientos de su propia pobreza, sino que piensa soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, cuando, en realidad es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, Apocalipsis 3:17. Está familiarizado con las Sagradas Escrituras, se ha ejercitado en los deberes santos, no vive en un pecado desgraciado y abierto, sino que sirve en el altar de Dios. Reprende las faltas de otras personas y predica santidad tanto de vida como de corazón. ¿Qué puede esta persona elegir, sino ser santo? ¿O qué miseria tan grande es esta, perecer en medio de muchos, pasar hambre mientras tienes el pan de vida en tus manos, mientras lo ofreces a otros y les instas a tomarlo? ¡Qué miseria que esas ordenanzas de Dios sean causa de nuestro engaño, cuando han sido instituidas para ser los medios de nuestra convicción y salvación! Y todo ello mientras sostenemos el espejo del Evangelio para otros, para mostrarles el rostro y aspecto de sus almas, mientras miramos la parte de atrás, donde no vemos nada, o bien lo apartamos para que no dé una mala imagen de nosotros mismos. Si una persona así de miserable quiere tomar mi consejo, debería ponerse en pie y llamar a cuenta su corazón y su vida, haciendo recaer por un tiempo la predicación sobre sí mismo, antes de seguir predicando a otros. Que considere si la comida en la boca, la que no ha entrado en el estómago,
puede nutrir, que considere si aquel que nombra el nombre de Cristo no debe apartarse de la iniquidad, segunda de Timoteo 2:19, que considere si Dios escuchará sus oraciones y en su corazón mira a la iniquidad, Salmo 66:18, si servirá en el día de rendir cuentas el decir, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, cuando escuche aquellas terribles palabras apartaos de mí, no os conozco, Mateo 7:22 y 23, y que considere qué consuelo sería para Judas, cuando se hubo ido a su lugar, recordar que había predicado con los otros apóstoles, o que se había sentado con Cristo y lo había llamado amigo. Cuando pensamientos como estos entren en sus almas y hayan obrado sobre sus conciencias, les aconsejaría acercarse a su congregación y predicar el sermón de origen acerca de Salmos 50, 16 y 17. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes, y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, y echas a tu espalda mis palabras. Y una vez hayan leído este texto, sentarse, exponerlo y aplicarlo a sí mismos con lágrimas, para después realizar una confesión libre y completa de su pecado, y lamentar su caso ante toda la asamblea, deseando sus oraciones a Dios solicitando su gracia renovadora y de perdón, de manera que, de ahí en adelante puedan predicar a un Salvador que conocen, y sentir aquello de lo que hablan, elogiando las riquezas del Evangelio desde su propia experiencia. Una calamidad y peligro común en la iglesia es tener pastores no regenerados y no experimentados, tener muchos hombres que terminan siendo predicadores antes que cristianos, que están santificados por la dedicación al altar como sacerdotes de Dios antes de ser santificados por una dedicación del corazón como discípulos de Cristo, y que, por tanto, adoran a un Dios desconocido, predican un Cristo desconocido, y oran por medio de un espíritu desconocido, motivando a un estado de santidad y comunión con Dios, y a una gloria y felicidad que les son desconocidas, y probablemente lo seguirán siendo por siempre para ellos. Aquel que no tiene al Cristo y la gracia que predica, probablemente será un predicador sin corazón. O si todos los estudiantes en nuestras universidades consideraran bien esto. Qué mala ocupación es para ellos pasar su tiempo adquiriendo un poco de conocimiento de las obras de Dios y de algunos de esos nombres que las divididas lenguas de las naciones les han impuesto, y no conocer a Dios mismo ni exaltarle en sus corazones, ni estar familiarizados con esa obra de renovación que debería hacerlos felices. Lo único que hacen es andar en un sueño vano y pasar sus vidas soñando mientras ocupan su intelecto y lengua en una abundancia de nombres e ideas, siendo extraños a Dios y la vida de los santos. Si alguna vez Dios los despierta con su gracia salvadora, tendrán meditaciones y ocupaciones más serias que sus estudios y disputas no santificados, y confesarán que no hacían otra cosa sino soñar. Construyen un mundo de ocupaciones de la nada, mientras continúan siendo extraños por voluntad propia al ser primitivo, independiente y necesario que lo es todo en todos. Nada se puede conocer adecuadamente si no se conoce a Dios, ni ningún estudio está bien llevado, ni tiene un gran propósito, si no se estudia a Dios. Sabemos poco de las criaturas hasta que las conocemos en la relación con el Creador, las letras por sí solas, y las sílabas sin una composición, no dejan de ser un sinsentido. El que pasa por alto a aquel que es el alfa y el omega, el principio y el fin y no ve en todo a aquel que lo es todo en todos, no ve nada en absoluto. Todas las criaturas, como tales, son sílabas rotas, no significan nada separadas de Dios. Si de verdad se separaran de Él, dejarían de existir y su separación equivaldría a su aniquilación. Además, cuando nos separamos de Él en nuestras fantasías, no nos aprovechan nada. Una cosa es conocer las criaturas como Aristóteles y otra conocerlas como cristiano. Nadie sino un cristiano es capaz de leer una línea de su física y entenderla correctamente. Es una materia de estudio excelente y de mayor uso del que muchos pueden comprender, pero lo que Aristóteles puede enseñarnos no es sino su parte más pequeña. El hombre fue creado perfecto, y fue colocado en un mundo perfecto en el que todas las cosas estaban en perfecto orden, toda la creación era como el libro del ser humano, en el que podía leer la naturaleza y voluntad de su gran Creador. Todas las criaturas tenían el nombre de Dios grabado de forma tan legible, que el hombre podía leerlo. No podía abrir sus ojos sin ver alguna imagen de Dios, pero en ningún lugar podía verla tan completa y con tanta vida como en sí mismo. Por tanto, su trabajo era estudiar todo el libro de la naturaleza, pero sobre todo, estudiarse a sí mismo. Si el hombre hubiera seguido en este camino, habría aumentado su conocimiento de Dios y de sí mismo, pero cuando quiso conocer y amar a las criaturas y a sí mismo siguiendo un camino separado de Dios, se perdió el conocimiento tanto de las criaturas como del Creador, al menos en aquello que podría ser de bendición y era digno de ser llamado conocimiento, y, en lugar de ello, obtuvo el infeliz conocimiento que deseaba, las ideas vacías y un conocimiento fantasioso de las criaturas y de sí mismo. Y así se separó. De esta manera, aquel que solía vivir para el Creador y por él, ahora vive para sí mismo y otras criaturas. Por eso,
todo hombre en su mejor estado, los ilustrados así como los iletrados, es completamente vanidad. Ciertamente todo hombre camina haciendo vana ostentación y pierde la calma en vano. Y ha de observarse bien que, así como Dios no apartó la relación como creador al convertirse en nuestro Redentor, sino que la obra de redención, en cierto modo, está subordinada a la de creación, y la ley del Redentor a la del Creador, del mismo modo nuestras obligaciones con Dios como Creador no han cesado, sino que las que debemos al Redentor, como tales, están subordinadas a las primeras. La obra de Cristo es llevarnos de vuelta a Dios, restaurándonos a la perfección de la santidad y la obediencia, y, así como Él es el camino al Padre, también la fe en Él es la manera en que volvemos a nuestro anterior empleo y disfrute de Dios. Espero que puedan percibir lo que intento expresar con esto, que ver a Dios en sus criaturas, amarle y conversar con Él era la ocupación del ser humano en su estado no caído, y que esto está lejos de dejar de ser nuestra ocupación ahora, sino que la obra de Cristo es llevarnos, por fe, de vuelta a esto. Por tanto, las personas más santas son las mejores estudiantes de las obras de Dios, y nadie sino alguien santo puede estudiarlas y conocerlas como es debe. Grandes son las obras del Señor, buscadas de todos los que las quieren, Salmo 111:2, pero no por ellas mismas, sino por aquel que las hizo. Los estudios de física y otras ciencias no valen nada si no es a Dios a quien buscamos detrás de ellos. Ver, admirar, reverenciar y adorar, amar y deleitarse en Dios tal y como se muestra en sus obras, esa es la única y verdadera filosofía, y lo contrario a esto es simple necedad, tal y como Dios mismo lo llama una y otra vez. Esto es lo que santifica sus estudios, el que estén dedicados a Dios, que Él sea el fin, el objeto y la vida en todos ellos. Dicho sea de paso, me aventuro a decirles, y perdonen esta censura de alguien tan inadecuado para hacerla, aunque la necesidad del caso la ordena, que, en las academias cristianas, es un enorme error con peligrosas consecuencias el estudiar a la criatura antes que al Redentor, y el que los estudiantes se apliquen a la física, metafísica y la matemática antes de dedicarse a la teología, ya que no existe persona que, sin entender lo vital de la teología, sea capaz de llegar a algo más que ser un necio en filosofía. La teología debe establecer el cimiento y abrir el camino de los demás estudios. Si se ha de buscar a Dios al estudiar las criaturas, y no debemos buscar un conocimiento de estás apartado de Dios, entonces los tutores deben leer para sus alumnos a Dios en todas las cosas, y la divinidad debe ser el comienzo, el medio, el fin y la vida de todos sus estudios. Nuestra física y metafísica ha de resumirse en la teología, y la naturaleza ha de ser leída como uno de los libros de Dios, escrito por Él a propósito para revelarse a nosotros. Las Sagradas Escrituras son el libro más fácil, cuando hayan aprendido de ellas acerca de Dios y su voluntad, que es lo más necesario, aplíquense al estudio de sus obras, y lean en cada criatura de la manera en que lo hace un cristiano y un teólogo. Si no se ven a sí mismos y a todo lo demás como creaciones que viven, se mueven y tienen su ser en Dios, no están viendo nada, a pesar de lo que creen que ven. Si no perciben, en su estudio de las criaturas, que Dios es todo y está en todo, y que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, podrán pensar quizás que saben algo, pero no saben nada como debe saberse. No tengan una idea tan baja de la física y las obras de Dios, como si solo fueran estudios de preparación para muchachos. Buscar, contemplar, admirar y amar al gran Creador en todas sus obras es una parte elevada y noble de la santidad. El libro de Job y los Salmos pueden mostrarnos que nuestros estudios de la naturaleza no son algo tan minúsculo comparado con la teología como algunos suponen. Por tanto, en el celo por el bien de la Iglesia y por su propio éxito en las labores más necesarias, propongo que todos los maestros piadosos consideren si no deberían, al igual que hacen con cualquier otra ciencia, leer a sus alumnos diligentemente y en el tiempo apropiado las partes más importantes de la teología práctica, y, en realidad no existe otra. ¿No deberían ambas cosas ir unidas desde el mismo principio? Está bien que oigan sermones, pero eso no es suficiente. Si los profesores convierten en su ocupación principal hacer que sus alumnos se familiaricen con la doctrina de salvación y se esfuerzan porque ésta esté en sus corazones, por hacer que todo lo valoren con respecto a ella, si se esfuerzan por leer para sus corazones tanto como leen para sus cabezas, y de esa forma continúan con el resto de su instrucción de tal forma que todo les parezca algo subordinado al Evangelio y que los estudiantes puedan sentir a que se encaminan en todo, podrán enseñar toda la filosofía in habitu teológico. Será un feliz medio para construir una iglesia y un país también feliz. Pero cuando las lenguas y la filosofía consumen la mayor parte de su tiempo y diligencia, y, en lugar de leer filosofía como teólogos leen teología como filósofos, como si no hubiera cosa más importante que una lección de música o aritmética y no la doctrina de la vida eterna, se dinamita a algunos desde el principio, y se infecta la iglesia con maestros no santificados.
Por eso es que tenemos a tantos mundanos predicando de la felicidad invisible, y a tantos hombres carnales declarando los misterios del Espíritu, y me gustaría no poder decir que a tantos infieles predicando a Cristo, o a tantos ateos predicando del Dios viviente. Cuando se les enseña filosofía antes, o incluso sin religión, ¿cómo nos vamos a asombrar luego de que su filosofía sea el todo o la mayor parte de su religión? Por tanto, me dirijo de nuevo a todos aquellos que tienen el cargo de educar a la juventud, especialmente si los están preparando para el ministerio. Ustedes, que son maestros y tutores, comiencen y terminen con las cosas de Dios. Hablen diariamente a los corazones de sus estudiantes de aquellas cosas que han de ser llevadas al corazón para que no sean desechos. Permitan que salgan palabras punzantes de sus bocas con frecuencia respecto a Dios, el estado de sus almas y sobre la vida por venir. No digan que son demasiado jóvenes para entenderlas y meditarlas, porque saben poco de la impresión que puedan causar. Por su celo y diligencia, no solo el alma de ese chico, sino muchas otras pueden verse motivadas a bendecir a Dios. Sí, por una palabra así de oportuna. Ustedes tienen más ventaja que otros para hacerles bien, los tienen antes de que crezcan hacia la madurez, y ellos los escucharán a ustedes aunque no escuchen a otros. Estos jóvenes están destinados al ministerio, los están preparando para el servicio especial de Dios, ¿y acaso no deben conocer primero a quién sirven? Oh, piensen qué cosa tan triste sería para sus propias almas, y qué mal para la Iglesia de Dios, si dejan su influencia teniendo corazones carnales y comunes para realizar una obra tan santa y espiritual. De un centenar de estudiantes en una de nuestras universidades, ¿cuántos puede haber que verdaderamente jóvenes serios, experimentados y piadosos? Si envían la mitad de ellos a un trabajo para el que no están preparados, ¿qué trabajo tan cruel realizarán para su iglesia o el país? Sin embargo, si ustedes son el medio para su conversión y santificación, ¿cuántas almas los bendecirán y cómo de grande será el bien que pueden hacer a la iglesia? Cuando sus corazones sean afectados para salvación con la doctrina que estudian y predican. La estudiarán y predicarán con más corazón, su misma experiencia los llevará a elegir los temas más adecuados, los adornará con sustancia, y avivará en ellos el deseo de lograr que la conciencia de sus oyentes la entienda. Cuídense por tanto de no trabajar para provocar las quejas y lamentos de la iglesia, ni para el atormentador y asesino de almas. Punto 2. No se contenten con estar en un estado de gracia. Tengan cuidado también de que ésta se mantenga vigorosamente ejercitada, y predíquense a sí mismos los sermones que estudien antes de predicarlos a otros. Si hacen esto por ustedes mismos, no será trabajo perdido, pero les digo esto teniendo en cuenta al público, para que lo hagan por amor a la iglesia. Cuando sus mentes están en una disposición santa y celestial, sus congregaciones probablemente se beneficiarán de los frutos. Sus oraciones, alabanzas y doctrinas serán dulces y celestiales para ellos. Podrán sentir cuando hayan estado mucho tiempo con Dios, porque aquello que está más tiempo en sus corazones, es probable que también esté más tiempo en sus oídos. Confieso que digo esto desde una lamentable experiencia, ya que, a veces, hago pública a mi rebaño la mala disposición de mi propia alma. Cuando permito que mi corazón se enfríe, mi predicación es fría; cuando mi corazón está confundido, mi predicación es confusa, y así, a menudo puedo observar en mis mejores oyentes, que cuando me he vuelto frío en la predicación, ellos también se enfrían y las siguientes oraciones que he escuchado de ellos han sido muy parecidas a mi predicación. Somos las matronas de los pequeñitos de Cristo. Si descuidamos el alimentarnos nosotros mismos, haremos que ellos se mueran de hambre. Pronto se podrá ver en su delgadez y en el frío desempeño de sus distintas obligaciones. Si permitimos que nuestro amor declane, no es probable que podamos levantar el de ellos. Si disminuimos nuestro santo cuidado y temor, se dejará ver en nuestra predicación, y si el contenido no lo muestra, la manera en que se predica lo mostrará. Si nos alimentamos de mala comida, ya sea de errores o controversias sin fruto, es probable que nuestros oyentes se vuelvan peores por ello. Sin embargo, si abundamos en fe, amor y celo, ¿cómo se desbordará esto en refrigerios para nuestras congregaciones, y cómo se dejará ver al aumentar las mismas gracias en ellos? Oh hermanos, vigilen por tanto sus propios corazones. Mantengan fuera los deseos inapropiados, las pasiones y las inclinaciones mundanas. Guarden la vida de fe, amor y celo. Pasen mucho tiempo en casa, y mucho con Dios. Si no es su ocupación diaria el estudiar sus propios corazones, someter su corrupción y caminar con Dios, si no convierten esto en una ocupación que tienen que atender constantemente, todo irá mal, y harán que sus oyentes se mueran de hambre por la palabra. Si su fervor se ve afectado, no pueden esperar que una bendición lo acompañe desde el cielo. Por encima de todo, pasen mucho tiempo orando en lo secreto y meditando.
De ahí harán descender el fuego celestial que debe encender sus sacrificios. Recuerden, no pueden declinar o descuidar su deber, no solo se dañarán a sí mismos, sino que muchos perderán tanto como ustedes a causa de ello. Por tanto, por amor a sus congregaciones, guarden sus corazones. Si un arrebato de orgullo espiritual les sobreviene, y caen en algún error peligroso esparciendo sus propias invenciones para arrastrar discípulos, esto acabará siendo una herida para la iglesia que deberían estar cuidando, y se convertirán en una plaga para ellos en lugar de una bendición, y pueden acabar deseando nunca haber visto sus rostros. Por esto, presten atención a sus propios juicios y afectos. La vanidad y el error se insinuarán astutamente y se acercarán a menudo sin grandes pretensiones. Las grandes apostasías y desórdenes con frecuencia han tenido pequeños comienzos. El príncipe de las tinieblas se presenta con frecuencia como ángel de luz para atraer a los hijos de la luz de nuevo a las tinieblas. Cuán fácilmente también los desórdenes se arrastran sobre nuestras emociones y nuestro primer amor, el temor y el cuidado disminuyen. Vigilen, por tanto, por el bien de ustedes mismos y otros. Pero además de este curso general de vigilancia, pienso que un ministro debería esforzarse especialmente en cuanto a su corazón, antes de ir a la congregación. Si su corazón es frío, ¿cómo podrá calentar el corazón de sus oyentes? Vayan en especial a Dios para recibir vida, lean algún libro que eleve y despierte, o mediten en la importancia del tema del que van a hablar y en la gran necesidad de las almas de su gente, para que puedan acudir con el celo del Señor a su casa. Mantengan, de esta forma, la vida de gracia en ustedes, para que ésta sea visible en todos sus sermones desde el púlpito, y para que todo el que venga frío a la asamblea, reciba algo de calor antes de irse. Punto 3. Cuídense de que su ejemplo no contradiga su doctrina. Cuiden de que no sean piedra de tropiezo ante los ciegos y pueda ser causa de su ruina, de que no desdigan con sus vidas lo que dicen con sus lenguas y sean ustedes los mayores obstáculos para el éxito de sus propias labores. Obstaculiza mucho nuestro trabajo cuando otras personas se dedican toda la semana a contradecir en privado aquello que se ha compartido de la palabra de Dios en público, ya que no estamos cerca para exponer su necedad. Pero si ustedes mismos se contradicen, eso dañará su trabajo mucho más. Si sus acciones hacen que su lengua mienta, lo que edifican en 1 hora o 2 con sus bocas se derriba durante toda la semana con sus manos. De esta forma las personas piensan que la palabra de Dios no es más que un cuento para gente ociosa y que predicar no es mejor que parlotear. Aquel que de verdad tiene intención en lo que dice, a buen seguro hará como dice. Una disputa innecesaria, una palabra orgullosa, sensual, el enseñorearse o un acto codicioso pueden cortarle la garganta a muchos sermones y destrozar el fruto de todo lo que han estado haciendo. Díganme, hermanos, ¿en el temor de Dios les importa tener éxito en sus labores o no? ¿Anhelan ver el efecto sobre el alma de sus oyentes? Si no es así, ¿para qué predican? ¿Para qué estudian? ¿Para qué se llaman ministros de Cristo? Pero si lo hacen, seguramente no podrán permitir que sus corazones dañen su trabajo por insignificancias. ¿Qué? Les importa tener éxito en su labor, y aún así, no son capaces de dar un poco a los pobres, ni soportar una injuria o una mala palabra, ni se inclinarán lo más mínimo, ni renunciarán a su carruaje de pasiones y señorío. No, no son capaces de hacerlo para ganar almas y obtener el fin de sus labores. Ciertamente, poco valoran el éxito si lo venden a un precio tan barato y hacen tan poco para conseguirlo. Un error palpable de algunos ministros es que muestran una gran desproporción entre lo que predican y cómo viven. Estudian duro para predicar de manera exacta y estudian poco la forma de vivir correctamente. Una semana entera les parece poco para estudiar cómo hablar durante 2 horas, y sin embargo 1 hora les parece demasiado para estudiar cómo vivir durante la semana entera. Aborrecen decir una palabra mal en sus sermones, o ser culpables de algún error notable, y no les culpo, porque la palabra de Dios es un asunto santo y serio, pero no se preocupan de equivocarse en sus emociones, palabras y actos en el transcurso de sus vidas. Oh, cuán cuidadosamente he escuchado predicar a algunos hombres, y cuán descuidadamente los he visto vivir. Han sido tan precisos en la preparación de sus sermones, que la predicación se mostró a veces como una virtud en ellos, tanto que su lenguaje podría ser el más educado, y que, para ayudarles a adornar su estilo, y las cuentas en sus vestidos a menudo eran sus mayores adornos, utilizaron todos los escritores de retórica que pudieron encontrar. Eran tan buenos en escuchar a otros, que no les agradaba nadie que hablase como pensaba, o que no ahogara sus emociones, o que no les aburriera o destemplara el corazón por las predominantes ideas de un fantástico ingenio. Y, sin embargo, cuando se trataba de un asunto de práctica, y salían de la iglesia, qué poco cuidadosos eran, y cuán poco les importaba lo que habían dicho, o qué poco cuidaban lo que hacían para que no les deshonrase tan palpablemente. Aquellos que predicaban con precisión, no vivían con precisión.
¿Qué diferencia había entre sus sermones en el púlpito y su hablar habitual? Aquellos que se impacientaban tanto por los barbarismos, solecismos y paralogismos en un sermón, podían luego tolerarlos fácilmente en su vida y conversación cotidianas. Ciertamente, hermanos, tenemos grandes motivos para prestar atención a lo que hacemos, así como a lo que decimos. Si hemos de ser en verdad los siervos de Cristo, no hemos de serlo solo de lengua, sino servirlo con nuestros actos, y ser hacedores de la obra para ser bendecidos en ella. Al igual que nuestras congregaciones, hemos de ser hacedores de la palabra, y no solo oidores, o nos engañaremos a nosotros mismos. Santiago 1:22. Una doctrina práctica ha de predicarse de forma práctica. Hemos de estudiar tan duro la manera de vivir bien, como la forma de predicar bien. Hemos de pensar una y otra vez cómo componer nuestras vidas de forma que influyan más para la salvación de las personas, así como lo hacemos con nuestros sermones. Cuando estén estudiando lo que decida su rebaño, si se preocupan por sus almas, a menudo pensarán, ¿cómo consigo llegar a su interior? ¿Y qué diré que tenga más probabilidad de convencerles, convertirles y avanzar su salvación? No deberían estar pensando con la misma diligencia, ¿cómo he de vivir? ¿Qué debo hacer y cómo he de disponer de todo lo que tengo para que tenga más probabilidad de salvar el alma de las personas? Hermanos, si la salvación de las almas es su objetivo, ciertamente deben buscarla fuera del púlpito tanto como dentro. Permita que les ruegue entonces, hermanos, que, tal y como hablan bien, hagan el bien. Sean celosos de buenas obras, Tito 2:14. No escatimen en ningún costo si esto puede avanzar la obra de su maestro. En primer lugar, mantengan su inocencia y caminen sin ofensas. Que sus vidas condenen el pecado y persuadan a otros a cumplir con su obligación. ¿Permitirán que sus congregaciones tengan más cuidado de sus almas que ustedes mismos? Si quieren que ellos rediman su tiempo, no malgasten el suyo. Si no quieren que digan palabras vanas, cuídense ustedes de hablar lo que puede edificar, e inclínense a ministrar gracia a los oyentes. Ordenen bien sus propias familias, si quieren que ellos también lo hagan con las suyas. No sean orgullosos ni se enseñoreen, si quieren que ellos sean humildes. No existen virtudes en las que su ejemplo consiga más cosas, al menos en cuanto a rebajar los prejuicios de otras personas, que la humildad, mansedumbre y la abnegación. Perdonen las ofensas, no sean vencidos por el mal, sino venzan el mal con el bien. Romanos 12:21. Hagan como nuestro Señor, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Primera de Pedro 2:23. Si los pecadores son tosudos, resueltos y contenciosos, la sangre y la carne querrán persuadirles a tomar sus mismas armas y dominarlos por medios carnales, pero ese no es el camino, más allá de lo que la necesaria preservación o el bien público puedan requerirlo, sino vencerles con amabilidad, paciencia y gentileza. Hacerlo carnalmente demostrará que tienen más poder mundano que ellos, aunque normalmente esto es difícil para los que son fieles, pero solo la humildad y mansedumbre les dirá que lo superan en excelencia espiritual. Si creen que Cristo es más digno de imitación que el César o Alejandro Magno, y que hay más gloria en ser un cristiano que en ser un conquistador, en ser un hombre que en ser una bestia, que normalmente nos superan en fuerza, contiendan con caridad, y no con violencia, combatan la fuerza con mansedumbre, amor y paciencia, y no con más fuerza. Recuerden que tienen la obligación de ser siervos de todos. Asóciense con los humildes, Romanos 12:16. No sean extraños a los pobres de su rebaño, ellos tienen tendencia a tomar por desprecio el que los traten con distancia. La familiaridad, mejorada con un objetivo santo, puede hacer gran abundancia de bien. No hablen con dureza o de forma irrespetuosa a nadie, sino sean corteses con los más humildes, como a un igual en Cristo. Tener una disposición amable, que trata de ganarse a las personas, es una forma de hacer bien que no cuesta. En segundo lugar, permitan que les ruegue que abunden en obras de caridad y benevolencia. Visiten a los pobres, y vean qué necesitan. Muestren compasión a su alma y a su cuerpo. Cómprenles un catecismo y otros libros pequeños que puedan hacerles bien, y consigan que les prometan que van a leerlos con cuidado y atención. Extiendan su bolsillo lo máximo posible, y hagan todo el bien que puedan. No piensen en ser ricos, no busquen grandes cosas para ustedes mismos o su posteridad. ¿Qué sucederá si se empobrecen para hacer un bien mayor? ¿Será eso una pérdida o una ganancia? Si creen que Dios es el mejor cuidador de los bolsillos, y que gastar en su servicio es el interés más grande, muestren a otros que lo creen. Sé bien que la carne y la sangre argumentarán antes de perder su presa, y nunca le faltarán cosas para decir en contra de este deber, pues va contra sus intereses. Pero subrayen lo que digo, y que el Señor lo haga entender a sus corazones, aquel que tiene cualquier cosa en el mundo que es tan querida para el que no puede dejarla por Cristo si Él lo llama a hacerlo, no es un verdadero cristiano.
Y debido a que un corazón carnal, cuando no es capaz de dejar algo, no creerá que Cristo lo esté llamando a hacerlo, todo esto se convierte en un autoengaño. Diría más, aquella persona que no se convence de que el deber es el deber porque no puede dejar por Cristo aquello que ha de gastarse, no es un verdadero cristiano, ya que un corazón falso corrompe el entendimiento, y eso aumenta los engaños del corazón. Por tanto, no consideren que es una pérdida el hacer amigos con las riquezas injustas y poner sus tesoros en el cielo aunque dejen poco para sí mismos sobre la tierra. No pierden ninguna ventaja en el cielo por ser pobres. Al seguir nuestro camino, cuantos más ligeros de equipaje viajemos, mejor. Sé que cuando el corazón es carnal y codicioso, las palabras no harán que salga dinero de las manos, pueden predicar todo esto y más a otras personas, pero decirlo es una cosa y creerlo es otra distinta. Sin embargo, creo que para aquellos que son verdaderos creyentes, estas consideraciones prevalecerán. Oh, cuánta abundancia de bien pueden hacer los buenos ministros si aceptaran vivir despreciando el mundo, sus riquezas y su gloria, y gastaran todo lo que tienen en el servicio de su Maestro, si mortificaran su carne para tener algo con lo que hacer bien. Esto abriría más corazones a la recepción de su doctrina que toda su oratoria, y sin esto, el centrarse solo en la religión no parecerá sino hipocresía, y es probable que sea así. Aquel que practica el desinterés ora al Señor, aquel que arrebata a un hombre del peligro ofrece un rico sacrificio. Estos son nuestros sacrificios, y son santos para Dios. Así pues, aquel que es más devoto entre nosotros es el que es más se limpia a sí mismo, digo Minucio Félix. Aunque no es necesario que hagamos lo que hacen los papistas, que se encierran en monasterios y renuncian a sus propiedades, no hemos de tener nada sino lo que tenemos para Dios. Tengan cuidado de sí mismos, no sea que vivan en aquellos pecados contra los que predican a otros, y no sea que sean culpables de aquello que diariamente condenan. Harán de su trabajo el magnificar a Dios, y cuando lo hayan hecho, ¿lo deshonrarán tanto como lo deshonran otros? ¿Proclamarán el poder de Cristo para gobernar, y aún así lo condenarán y se rebelarán ustedes mismos? ¿Predicarán sus leyes y las quebrantarán a sabiendas? Si el pecado es malo, ¿por qué viven en él? Y si no lo es, ¿por qué disuaden de él a las personas? Si es peligroso, ¿cómo se atreven a aventurarse en él? Si no lo es, ¿por qué le dicen a otros que sí? Si las amenazas de Dios son ciertas, ¿por qué no las temen? Si son falsas, ¿para qué molestan innecesariamente a la gente con ellas, y les infunden temor sin causa? ¿Conocen ustedes el juicio de Dios, que aquellos que cometen estas cosas son dignos de muerte, y aún así las hacen? Romanos 1:32. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que dices que no se ha de adulterar, o estar borracho, o ser codicioso, eres eso tú mismo. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Romanos 2:23, ¿cómo es posible? ¿Ha de hablar mal la misma lengua que habla contra el mal? ¿Han de censurar, calumniar y apuñalar por la espalda a su prójimo esos labios que claman contra estas cosas y otras similares en otros? Tengan cuidado de sí mismos, no sea que clamen contra el pecado y, sin embargo, no lo venzan, no vaya a ser que mientras intentan derribarlo en otros, se inclinen ante él y se conviertan en esclavos ustedes mismos, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia, Romanos 6:16, oh hermanos. Es más fácil reprender por los pecados que vencerlos. Finalmente, cuídense de no carecer de las cualificaciones necesarias para su trabajo. El que enseña todas las misteriosas cosas que son necesarias para salvación no debe ser un niño en conocimiento. ¿O qué cualificaciones son necesarias para un hombre que tiene sobre él el cargo que tenemos nosotros? ¿Cuántas dificultades teológicas han de resolverse? Y también acerca de los aspectos fundamentales de la religión. ¿Cuántos textos complicados de las Escrituras a exponer? ¿Cuántos deberes a realizar, en los que nosotros mismos y otros podemos equivocarnos si en el asunto o en la forma, al final no estamos bien informados? ¿Cuántos pecados a evitar, lo cual no puede hacerse sin entendimiento y previsión? ¿Qué gran número de astutas y sutiles tentaciones existen, para las que hemos de ayudar a escapar a nuestra gente abriéndoles los ojos? ¿Cuántos y cuán importantes pero intrincados casos de conciencia tenemos que resolver casi diariamente? ¿Puede acaso realizarse un trabajo tan complicado y de tal magnitud por hombres simples y sin calificación? ¿O contra qué fortalezas tenemos que pelear? ¿Y cuántas de ellas? ¿Qué sutil y obstinada resistencia hemos de esperar de cada corazón con el que tratamos? El prejuicio ha bloqueado tanto nuestro camino, que apenas podemos encontrar un solo oyente paciente.
No podemos hacer mella en sus esperanzas infundadas y su paz carnal, mientras que ellos tienen 20 giros y aparentes razones para volverla a tapar la brecha, y 20 enemigos disfrazados de amigos que están listos para ayudarlos. No disputamos con ellos en términos de igualdad. Tenemos que razonar con niños que no pueden entendernos. Tenemos que argumentar con hombres distraídos, en cuanto a lo espiritual, que nos gritarán sin sentidos con rabia. Hemos de tratar con personas obstinadas y poco razonables, quienes, cuando guardan silencio no es porque estén más convencidos, y que, cuando no pueden ofrecernos ninguna razón, nos darán su resolución, como aquel hombre con el que Salviano tuvo que tratar, el cual, estando resuelto a devorar el sustento de un pobre, y siendo instado a abstenerse de ello replicó que no podía conceder esa petición, porque había jurado arrebatárselo, de tal forma que el predicador, a causa de esta obra tan religiosamente malvada, estuvo deseoso de marcharse. Además de disputar nuestro caso contra su entendimiento, lo hacemos contra la voluntad y deseos de los hombres, y éstos no atienden ni escuchan razones. Sus mejores argumentos son: no le creeré a usted ni a todos los predicadores del mundo con respecto a tales cosas. No cambiaré de opinión ni de vida, no dejaré mis pecados, ya se lo he dejado claro. Haga lo que desee. No tenemos una, sino multitudes de pasiones arrebatadas y enemigos contradictorios contra los que pelear al mismo tiempo, en cualquier lugar que tratemos con la conversión de un pecador. Es como si un hombre tuviera que disputar en una feria o en un tumulto, o en medio de una multitud de violentos gritos. ¿Qué trato igualitario y qué éxito se puede esperar? Sin embargo, ese es nuestro trabajo, y ha de hacerse. Oh hermanos, ¿qué hombres debemos ser en habilidad, resolución y diligencia sin descanso si tenemos que hacer todo esto? ¿No clamó Pablo quién es suficiente para estas cosas? ¿Y hemos de ser orgullosos, descuidados o perezosos como si fuéramos suficientes? Como Pedro dijo a todos los cristianos en consideración al cambio que se nos avecina, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Segunda de Pedro 3:11. Así, puedo decir a todo ministro viendo todas estas cosas que se ponen en nuestras manos, ¿qué clase de personas hemos de ser en nuestras santas ocupaciones y resoluciones para nuestro trabajo? Esta carga no está hecha para los hombros de un niño. ¿Qué capacidad requiere cada parte de nuestro trabajo? ¿Y de cuánta importancia es cada una de las partes? Creo que predicar un sermón no es lo más difícil, y aún así, ¿qué capacidad se necesita para dejar clara la verdad, para convencer a los oyentes, para iluminar una luz irresistible en sus conciencias y mantenerla allí, y hacerles entender? ¿Qué capacidad se necesita para atornillar la verdad en sus mentes y engastar a Cristo en sus emociones, para responder a cada objeción y resolverla claramente, para llevar a los pecadores a un estrado y hacerles ver que no hay esperanza, que deben ser inevitablemente convertidos o condenados? Además, hacer todo esto, en lo que respecta al lenguaje y las formas, como es adecuado a nuestro trabajo y, aún así, de la forma más adecuada a la capacidad de los que nos escuchan. Esto y mucho más es lo que ha de hacerse en cada sermón, y a buen seguro requiere una gran cantidad de santa habilidad. Es tan grande el Dios cuyo mensaje llevamos, que hemos de honrarlo cuando lo entregamos. Es un caso lamentable que en un mensaje de parte del Dios del cielo, un mensaje de eterna importancia para las almas de los hombres, nos comportemos con tanta debilidad, falta de formas, imprudencia y ligereza que todo el esfuerzo se malogre en nuestras manos y Dios y su obra se vean deshonrados, endureciéndose los pecadores en lugar de convertirse. Y todo por nuestra debilidad o descuido. Cuán a menudo los oyentes carnales se han marchado burlándose de los palpables y deshonrosos fallos del predicador. ¿Cuántos se duermen al escucharnos porque nuestros corazones y lenguas les adormecen, y no nos acompaña el suficiente celo y capacidad para despertarles? Además, ¿cuánta habilidad se necesita para defender la verdad contra los que se oponen, y para tratar con los que disputan de acuerdo a sus distintas cuestiones y modalidades? Y si fallamos por nuestra debilidad, ¿cuántos se regocijarán contra nosotros? Y, sin embargo, eso es lo de menos importancia, sino que quién sabe cuántas personas débiles pueden verse pervertidas para su propia perdición y tribulación de la Iglesia. ¿Cuánta habilidad se necesita para tratar en privado con una pobre alma ignorante para su conversión? Oh hermanos, ¿no tiemblan y se encogen al percibir todo este trabajo? ¿Acaso una medida común de habilidad y capacidad santa, de prudencia y otras cualificaciones, pueden servir para una tarea como esta? Sé que la necesidad puede hacer que la Iglesia tolere a los débiles, pero ¿qué hay de nosotros si toleramos y somos indulgentes con nuestra propia debilidad? ¿Acaso no les dicen su razón y su conciencia que si osan aventurarse en un oficio tan elevado como este, no deben escatimar en esfuerzos por estar bien calificados? Un teólogo sano y capacitado no se produce con un poco de estudio ocioso de vez en cuando.
Sé bien que la pereza ha aprendido a argumentar que todos nuestros estudios son vanos, y que es el espíritu el que debe capacitarnos y ayudarnos en nuestro trabajo, como si Dios nos hubiera ordenado emplear medios y luego nos hubiese concedido el descuidarlos. Como si fuera su camino el hacernos crecer en la ociosidad y llevarnos al conocimiento por medio de sueños cuando estamos dormidos, o llevarnos al cielo y mostrarnos su consejo mientras no estamos pensando en ello, sino gastando ociosamente nuestro tiempo sobre la tierra. Oh, ¿cómo se atreven los hombres en su pereza a apagar el espíritu? Y luego pretenden que es el espíritu quien los lleva a hacerlo. ¡Qué acto tan vergonzoso, ofensivo y antinatural! Dios nos ha exigido que no seamos perezosos en lo que requiere diligencia, sino fervientes en espíritu sirviendo al Señor, Romanos 12:11. Así hemos de provocar a ser a nuestros oyentes, y así hemos de ser nosotros. Por tanto, oh hermanos, no pierdan tiempo. Estudien y oren, conferencien y practiquen, porque haciendo estas 4 cosas, sus habilidades aumentarán. Tengan cuidado de ustedes mismos, no vaya a ser que sean débiles por su propia negligencia y dañen la obra de Dios por ella.